Hola, soy Marco Ávila, soy historiador, me especializo en temas de historia política de México en el tiempo reciente. Este interés surgió cuando ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades, cuando estaba el movimiento por la gratuidad de la educación, y observé que había una narrativa de la democracia en la televisión que no empataba con lo que sufríamos los jóvenes en las calles, y a partir de ese momento pues me interesó mucho el desarrollo de la democracia como proceso histórico en nuestro país. He dado clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, particularmente en la licenciatura de Historia y Sociedad Contemporánea, en donde he impartido clases de Historia Política de México en el tiempo reciente, y actualmente me desenvuelvo como servidor popular en el Servicio de Administración Tributaria. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa Defendemos al Pueblo, un espacio para la difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos, pero sobre todo un espacio para ti y para tu voz. El día de hoy hablaremos sobre la construcción de la democracia en el marco de la Recomendación General 46-2022, de los aniversarios por la independencia de nuestro país y también en el marco del Día Internacional por la Democracia. Bienvenidos. Marco Antonio Ávila, bienvenido. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y nosotras y nosotros el día de hoy, esta tarde en el programa. Me gustaría que pudiéramos empezar esta conversación con una pregunta fundamental, un poco obvia, pero a la vez no, que es ¿qué significa la democracia en el contexto mexicano? Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una pregunta importante, toda vez que no existe un solo contexto mexicano, digamos, hay varios contextos mexicanos, y a partir de este desarrollo de contextos sociales, pues se desarrollan también ideas de democracia, ¿no? Entonces, sí existen varios posicionamientos alrededor de la democracia, unos que tienen que ver indudablemente con perspectivas de clase, otros que tienen que ver por una construcción académica, ¿no? Otros que tienen que ver con la construcción de la democracia popular, que por supuesto se basa en organización popular, en luchas sociales, ¿no? Es decir, el concepto de democracia en México es igual de polisémico que el concepto universal, ¿no?, de democracia. Entonces, es importante reflexionar que no hay una sola definición, no hay un solo posicionamiento, porque también hablar de democracia finalmente es una posición política. Y sin embargo, sí hay que decir que se ha desarrollado un concepto hegemónico. Y este concepto hegemónico tiene como característica circunscribir los procesos populares, ¿no?, y de participación a una lógica electoral o electiva, ¿no?, del sufragio, ¿no? Entonces, a partir de esta idea hegemónica se han montado una gran serie de instituciones, ¿no?, que son gigantescas, ¿no? Algo así como un monstruo mitológico que está en todas partes y que en todas partes incide y todo lo ve, ¿no? Que digamos que se ha insertado en todos los espacios, ¿no?, de las comunidades, ¿no?, pero desde esta perspectiva institucional que limita la participación política al hecho del sufragio. Ahora, el sufragio no se autolegitima, ¿no? Requiere de este proceso institucional enorme, ¿no?, que además tiene mucho presupuesto, ¿no? Y esa es la idea de democracia hegemónica. Por supuesto, también basada en una serie de constructos históricos, como todo el montaje de la ideología liberal, ¿no?, que es una democracia de representación que no tiende a ofrecer posibilidades al pueblo, ¿no?, al trabajador, a la trabajadora, al ciudadano, ciudadana, para que se desarrolle políticamente en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es una pregunta muy compleja que requiere mucho desarrollo, pero en términos generales es eso, ¿no? O sea, a partir de esto que nos compartes, quizás sería bueno que nos platicaras cuáles han sido entonces los procesos históricos en México para esta construcción de la democracia, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que empezar a estudiar nuestra propia historia
para poder que todos los públicos, así todas las personas que igual y no somos especialistas, podamos como ir entendiendo, comprendiendo un poco más cómo ha funcionado este ejercicio de la democracia en nuestro país? Pues considero que sí es importante iniciar a reflexionar nuestro pasado político y la construcción de este concepto desde los pueblos prehispánicos. Es decir, si hay fuentes que nos indican que había un tipo de organización que estaba basada en lo comunitario, en lo comunal, ¿no? En esta figura de que la sociedad era el ala y la cola a la vez, entendiéndolo como la parte de la nobleza y de los más iguales, como un solo elemento, ¿no? Como una sola ave. Sin un elemento del ave no puedes volar, no puede volar el ave, ¿no? Una visión un poco más unificada que la que actualmente impera entre los diferentes estratos sociales, ¿no? Sí, aunque también era una sociedad dividida en clases, ¿no? Lo cierto es que sí había una concepción unitaria de la sociedad. Ahora, es muy importante reflexionar que hubo un cambio con la llegada de los españoles. Sí hay una nueva concepción jurídica que se basa, por supuesto, en el individuo, ¿no? En el individualismo. Y aquí ya hay una ruptura. Hay una construcción de democracia que sí tiene o tendría, ¿no?, que configurarse desde una perspectiva comunitaria, pero la parte hegemónica, ¿no?, o lo que se empezó a instaurar también como modelo civilizatorio, pues es la parte individual, ¿no?, en que es el ciudadano el único receptor, ¿no?, de los derechos. Por supuesto, eso se va a romper con la Revolución Mexicana, con la Constitución, que va a otorgar derechos sociales. Pero bueno, es un proceso todavía es posterior y es mucho más complejo, ¿no? Entonces se tendría que iniciar con este contraste entre cómo se observa la actividad política en México prehispánico y cómo cambia con la llegada de los españoles. Lo que no quiere decir que no haya procesos de resistencia o que no los hubiera habido, ¿no? Es decir, sí hubo decenas, quizás cientos de movilizaciones y de rebeliones populares, rebeliones indígenas en la Nueva España, ¿no? Entonces, decimos hegemónica también, que es una concepción hegemónica construida históricamente, porque también ha habido, insisto, procesos de resistencia. Entonces, creo que empezar a pensar el pasado político sí tiene que ser desde donde empiecen nuestras fuentes nacionales. Ok. Y para acercarnos, caminar un poco en esta conversación, acercarnos un poco a nuestro contexto actual, ¿qué dirías que son los movimientos más importantes en los últimos 70 años? Como historiador, a lo mejor peco un poco de la búsqueda de los orígenes, ¿no? Sí, empezaría quizás la reflexión en el movimiento revolucionario, ¿no? 1910, que es un movimiento básicamente político por la democracia, ¿no? El levantamiento de Madero, el Plan de San Luis, tiene mucho que ver con esta idea de romper esquemas que se habían instaurado. Y bueno, pues la Revolución Mexicana es un proceso sí político, enormemente económico, y aquí empieza como también esta dicotomía de que hablar de democracia no nada más es hablar de participación, también es hablar de una serie de condiciones de vida, ¿no? Por eso, una de las conquistas de la revolución es, o del proceso revolucionario, es poner en la Constitución que la democracia es una forma de vida también. No nada más es un proceso político, es decir, si hay una definición constitucional de democracia de la que tendríamos que partir. Y a partir de esa lucha revolucionaria, pues empiezan muchos procesos de defensa. Por ejemplo, y cuando me digo defensa, estamos hablando de defensa de la vida. Por ejemplo, la lucha por la tierra, la defensa del artículo 27 constitucional, que en principio va a enmarcar muchas de las luchas políticas, ¿no? Va a ser como la parte inicial de la lucha. Es como un estandarte donde mucha gente se siente identificada, ¿no? Y empiezan a participar en esta construcción de la democracia o en esta lucha por una democracia, ¿no? Así es. Además de la identificación, es la necesidad que se tiene de la tierra, del sustento, ¿no? Justo de defender tu vida, de defender a tu familia, ¿no? De defender básicamente desde una ética que implica la defensa de la vida, ¿no? Entonces está el artículo 27 constitucional y podríamos enmarcar que los movimientos importantes pues, son todos los agrarios, los agraristas, ¿no? Pasando por la lucha, por ejemplo, de Rubén Jaramillo, ¿no?
que va a ser una lucha agraria fundamental, que también va a tener muchos componentes políticos y de lucha por la democracia, por el respeto a la participación, ¿no? Porque parte del proceso y de la crítica histórica es que pues, no se puede defender la vida si no se tienen los instrumentos y las herramientas para defenderla, ¿no? Y entonces una parte o un instrumento pues es la ejecución del poder. Y así están enmarcadas también pues nuestras leyes, ¿no? Y la Constitución. Por supuesto, los movimientos obreros son imprescindibles para entender la lucha por la democracia, viéndola también como una parte fundamental de la sociedad mexicana, toda vez que en los sindicatos también hay procesos democráticos, ¿no? Sí, y que han marcado mucho la historia, diría que siguen marcando la historia actual de la democracia y la participación política mexicana, ¿no? Sí, pues no se puede entender la construcción de la democracia en México o de los distintos conceptos de democracia sin la participación de los trabajadores, o sea, sería impensable. Por supuesto, hay luchas también que se marcaron dentro de lo electoral, ¿no? Pero que no necesariamente se desdibujaban de los movimientos populares y de organización obrera, ¿no? Campesina. La recomendación, ¿no? General de la que estamos hablando tiene mucho que ver con eso y explica mucho ese proceso. Fue una construcción política, por ejemplo el enriquismo, que tiene muchas variantes. Tampoco fue un monolito, ¿no? El enriquismo. Había muchas concepciones dentro de este movimiento. Estaba la parte político-electoral, la parte campesina, la parte obrera, la parte militar, ¿no? Que por supuesto tenía un componente de una milicia revolucionaria, ¿no? O de este proceso iniciado en 1910, ¿no? Como pueblo armado. Sin embargo, este movimiento de los enriquistas es un movimiento que sufre de persecución y represión política, ¿no? Hay un acontecimiento muy importante en la Alameda, y entonces eso me hace preguntarte ¿qué sucede? O sea, por ejemplo, ahora que sacas el enriquismo, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta construcción de la democracia en México? Si justamente desde que empezamos como a abrir los libros y a revisar, a re-revisar nuestra propia historia, nos encontramos con estas escenas que están a lo largo del siglo XX, que son básicamente represión política y todo lo contrario a lo que uno entendería por democracia. Es una pregunta fundamental, ¿no? Hace 70 años justamente ocurrió la matanza de la Alameda, ¿no? Es un acontecimiento pues, importante en la historia porque se trata de un momento electoral precisamente que es duramente reprimido, ¿no? Y los últimos 70 años ha sido eso. Han sido marcados por organización popular que es reprimida, ¿no? Es decir, son procesos de radicalización que son contenidos en una primera instancia, se contiene por varias vías, por la vía de la negociación, de la cooptación, y si no funciona ninguna de estas, la represión, ¿no? Pero en el ámbito local. Cuando estas van trascendiendo, cuando se escapa, ¿no? O se les escapa de las manos, ¿no? La organización popular, la represión se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Lo mismo pasó con los jaramillistas, ¿no? Procesos locales de lucha por la tierra que se van articulando con otras luchas, no alcanzan a ser sofocados, ¿no? en el seno y pues bueno, tienen que acribillar finalmente a la familia, a la dirigencia, ¿no? del movimiento. Va a pasar con el movimiento ferrocarrilero también, ¿no? Son procesos de radicalización que no pueden ser contenidos y se van directo a la represión. Y si nosotros vemos si analizamos, ¿no? esta continuidad, vamos a darnos cuenta que eso ha ocurrido en los últimos 70 años. Son procesos locales que son reprimidos y si no logran ser reprimidos en lo local, se van a lo nacional. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles van a adquirir esa característica, ¿no? Van a ser movimientos estudiantiles que en los años 60 van a tener focos en varias universidades estatales
Y cuando se convierte en un asunto nacional, se hace una radicalización nacional, pues entonces la represión se desata a nivel nacional y de manera brutal, ¿no? Y sin embargo, pareciera que en México siempre ha habido democracia, ¿no? Porque uno a veces revisa la historia de América Latina y entonces te encuentras que en otros países hubo golpes de Estado militar, dictaduras, pero en México, en principio, hemos ido a elecciones durante un siglo entero con total normalidad y así de transparencia, y hemos elegido a nuestros gobernantes, pero sabemos que eso no es completamente cierto, ¿no? Entonces, ese otro elemento que tenemos en México de las elecciones que siempre se han llevado a cabo, ¿qué le agrega a este asunto que discutimos, que es la construcción de la democracia, ¿no? O sea, entonces, ¿México es un país democrático o no? ¿Lo hemos sido durante un siglo o apenas estamos entrando en un verdadero proceso democrático? Es fundamental entender que desde la academia y particularmente desde los círculos políticos ligados a la academia, cuadros políticos desarrollaron mucho esta idea de que hubo democracia permanente en México, ¿no? Sin embargo, las investigaciones sí han arrojado que la construcción de la democracia o la calidad de la democracia era mala, ¿no? Entonces era un partido hegemónico que básicamente lo controlaba todo, una oposición que estaba muy limitada, pero que también sabía negociar, ¿no? No era esa oposición que también nos cuentan en algunas fuentes, que se arrojaba a la lucha. No, también negociaban, y también hay fuentes, sobre todo en la prensa, que nos indican que después de las sesiones de Congreso, de estas álgidas discusiones, se iban a cenar todos juntos, ¿no? No pasa ya. No pasa. Esperemos que no, pero habría entonces una continuidad también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante decir que si bien no hubo un golpe militar, el ejército nunca desapareció, digamos, de la acción política, ¿no? Es decir, también estaba para sofocar lo político y los procesos de organización popular. En esta misma discusión que tenemos sobre todo lo que nos ha costado esta construcción de la democracia, pienso en otro momento por ahí histórico de represión que empieza apenas a ser como discutido, pareciera que también estaba como un poco en el olvido, que es esta desaparición y represión, asesinatos de personas que pertenecían al PRD por ahí de los 80s. ¿Dirías que esto es como otra de estas situaciones que nos han costado esta construcción democrática? Sí, por supuesto. Pareciera que hablar de construcción de la democracia en México también es hablar de nuestros muertos, también es hablar de las personas que dieron su vida, ¿no?, por la construcción de una patria nueva, de una sociedad mejor, ¿no? Partir, por supuesto, de 1968 es importante porque significa una reconfiguración de cómo el Estado se aproxima a los movimientos sociales. Empiezan procesos de infiltración brutales, ¿no? Todos los movimientos sociales empezaron a ser infiltrados por todas partes para dar pie a una represión cada vez más selectiva, ¿no? Eso ocurrió con los movimientos estudiantiles que se radicalizaron, ¿no?, y pretendían hacer una revolución armada, por supuesto, para hacer una sociedad mejor. Esa era su idea, era una lucha política. Pero también se fueron violentamente contra personas que no habían pensado en tomar las armas, que habían pensado en una organización político-electoral. O sea, este régimen que se asumía como democrático al exterior sí tenía brazos represivos metidos en todos los movimientos. Incluso la construcción de un partido político nuevo, que en esta idea hegemónica de la democracia es el instrumento mediante el cual se accede al poder, también sufrió represión, ¿no?, como fue el caso del PRD. Esto que decimos de cómo el poder del Estado se infiltraba, me parece como muy importante porque tenemos en los 70s, en los 80s, bueno, y hacia atrás, esta metodología de violencia de Estado muy sutil, ¿no?, donde desaparecían, o sea, eran detenidos, desaparecidos, personas específicas, personas claves de los movimientos de resistencia estudiantil, obrero, campesino,
pero entonces era como tan quirúrgico que creo que abonaba a esta como imagen generalizada de que en México había un Estado de derecho y democracia. Y eso me lleva a preguntarte, para ir cerrando este bloque de conversación, o sea, eso es como muy, muy obvio, el tipo de violencia es una violencia como, a pesar de que, reitero esta parte de que era como muy, muy quirúrgica, muy precisa, creo que hacia, bueno, lo que tenemos de siglo XXI, pareciera que ya no, la violencia de Estado ya no pasa por ahí, pero entonces ahora hemos tenido situaciones donde se acusa de fraude electoral, ¿no? Es como otra herramienta, quizás ya no tanto desde esta violencia que marcó la historia de los 70s, de los 80s, de los movimientos de represión que mencionábamos como los enriquistas o los ferrocarrileros, pero ahora quizás estamos enfrentando otro tipo de luchas o otro tipo de resistencias en esta misma construcción de la democracia. ¿Qué nos podrías decir al respecto de estas nuevas formas en las que se viene discutiendo la construcción del poder en México? Creo que los sacrificios de la vida costaron muy caros, y eso en el análisis político de los actores políticos de los 80s, 90s significó mucho, ¿no? Finalmente se vio que la vía armada hace sufrir a los más pobres, ¿no? Son los principalmente afectados. Entonces, los actores políticos optaron por una lucha de resistencia civil pacífica, que ha también costado mucho trabajo, ¿no? A los actores políticos, a las organizaciones populares, pero que poco a poco fueron confluyendo hacia una organización de corte político electoral, sin que eso implique que ahí quedaba todo, ¿no? Este tipo de construcción de democracia que ya empieza a combatir la idea hegemónica de que nada más son elecciones, sí ha sufrido descalabros en el orden de lo jurídico, ¿no? Aquí también es importante decir que uno de los obstáculos, ¿no?, más importantes ha sido una construcción jurídica, ¿no?, del acceso al poder y la democracia. Entonces, a partir de esta idea y por supuesto de solapar acciones ilegales, ¿no?, como que las personas no autorizadas se inmiscuyan en procesos electorales, pues ha significado que se manchen, que los procesos electorales no hayan sido transparentes y que haya muchos indicios de que aún sin una represión a gran escala se sufre de una falta de democracia, ¿no?, en las últimas décadas. Estamos hablando, por ejemplo, de 1988, cuando se acredita, ¿no?, un comportamiento incorrecto, ¿no?, de los actores políticos, ilegal, ¿no? Hay un fraude electoral, es una elección muy, muy, muy sospechada, ¿no? Incluso queman las papeletas, las boletas electorales, ¿no?, en una comunión entre partidos políticos, ¿no? Después del 88, en muchos estados de la República donde hay elecciones también hay procesos de fraude, ¿no? Así llegamos hasta 2006, que es una elección paradigmática, ¿no?, porque va a significar un levantamiento democrático que no se había visto antes, o al menos en las últimas décadas, ¿no? Tenía muchas décadas que no había una organización popular así que se manifestara en contra de un fraude electoral, ¿no? Sin embargo, se legalizó, ¿no? Esa elección se legalizó. Uh-huh. Y eso nos da un mensaje, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces la democracia es nuestra, ¿no? Ese es el mensaje que nos envían. La democracia es nuestra. Nosotros decimos qué es lo democrático y qué no. 2012 es otro proceso de fraude electoral en el que son ríos de dinero de compra de votos. Eso no se puede sostener en un régimen democrático. Eso no es democrático. Entonces, sí me atrevería a decir que la transición a la democracia apenas inicia. O sea, falta mucho camino por recorrer. Y hay muchos procesos políticos que todavía tienen tendencias del pasado, ¿no?
Y eso es justo lo que hay que romper, y se rompe con organización popular reconocida como democracia, con acción popular reconocida como democracia, nuevos ejercicios como la consulta popular, plebiscitos, referéndums, presupuesto realmente participativo, ¿no? Y combate, por supuesto, a los caciquismos políticos, y a un empoderamiento cada vez mayor de los ciudadanos, de las ciudadanas, ¿no? Y por supuesto del pueblo. Y eso es lo que nos enseña la recomendación que nos trae acá a discutir. Es decir, sí es una recomendación histórica porque nos enseña todo lo que ha costado y cómo sí tenemos que recuperar la democracia para nosotros, para el pueblo. Marco Antonio Ávila, una última pregunta breve para cerrar. Las personas que estamos viendo este programa, las amas de casa, los obreros, les estudiantes, ¿qué podemos hacer para acercarnos desde todos estos ámbitos de la sociedad a esta construcción de la democracia? ¿Cómo podemos participar? ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Qué podemos hacer si no estamos en un partido político o algo así? Porque a veces pareciera que la democracia se reduce a la militancia política, pero sabemos que no es así. ¿Qué nos puedes decir? Esta es una pregunta fundamental y creo que se tiene que responder partiendo de la premisa de que no hay expertos en democracia. No hay personas que sepan más de democracia que otro, ¿no? A lo mejor saben muchas teorías, pero alguien que sabe democracia es alguien que sabe hacer comunidad, alguien que sabe acercarse con su vecino, con su vecina, para coadyuvar, para mejorar la vida, para luchar por la vida, para defender la vida, ¿no? Asumir que la democracia es de todos, nos compete a todos, y las acciones más democráticas que podemos hacer es sentir empatía por el dolor ajeno, ¿no? Saber que no se puede transitar hacia una sociedad democrática cuando hay, por cuestiones históricas, condiciones de desigualdad que son aberrantes en una sociedad democrática, ¿no? La democracia tiende a que todos seamos iguales, y si se permite las inmorales concentraciones de la riqueza, vamos por mal camino, ¿no? Entonces es justo combatir muchas ideas que tienen que ver con que la democracia le compete a los académicos, ¿no? A los sabios, a los partidos políticos. Es asumir que la democracia es de todos, está en la casa, se asume en la casa, en el hogar, en la comunidad, en las escuelas, y es una práctica de reconocer los derechos del otro, por supuesto enmarcado en una lucha constante por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Sin eso no se puede. Te agradezco mucho, Marco Antonio, todo esto que nos compartes. Me parece fundamental empezar a dialogar esta construcción de la democracia, estos conceptos de la democracia, como ya lo dijiste, en las escuelas, en las casas, en los barrios y, por supuesto, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agradezco mucho a el público que nos acompaña. Esperamos que esta conversación mueva mentes, mueva conversaciones. Pónganos sus comentarios, síganos en redes sociales, compartan el programa y bueno, los esperamos como todos los jueves a que nos acompañen en estas transmisiones, que lo único que buscan justamente es esto, generar el diálogo, ampliar el diálogo para esta construcción de la democracia y de una cultura por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Esto es Defendemos al Pueblo.